Buenas tardes, señores. Buenas tardes, niños. Este video que les mando hoy es para trabajar las actividades de esta última semana antes de irnos de vacaciones, que es esta semana del 14 al 18 de diciembre. La mayoría de las actividades, si no es que todas, creo que son todas, de matemáticas, están enfocadas a los triángulos y sus características, ¿sí? Vamos a identificar las características de los triángulos, sus partes, y por ahí vamos a empezar a introducirnos en la forma de encontrar su superficie o lo que nosotros conocemos como el área. Bien, pues vamos a empezar. Miren, para empezar, pues vamos a ver lo que es un triángulo. Nosotros sabemos que un triángulo es una figura geométrica que consta de tres lados, uno, dos, tres, y que dentro de esta figura geométrica se encuentran tres ángulos también. Un ángulo, ángulo 2, ángulo 3. Bien. Específicamente las partes del triángulo son las siguientes. Esta parte de abajo, nosotros la conocemos como base, ¿sí? Es importante que sepamos cuál es cada una de sus partes porque lo vamos a utilizar más adelante en el algoritmo del área. Bien, esta es su base. Estos de acá son los lados laterales. Son los lados que se encuentran uno por cada lado, por eso se llaman laterales, ¿sale? Bien. El triángulo, aparte de la base y de sus lados laterales, tiene también las puntitas estas, que son conocidos como vértices. Este es el vértice superior y estos son los vértices inferiores. Estos dos son los que conforman la base y el vértice superior es la punta que está hasta lo más alto del triángulo, ¿sale? Okay. Como ya les dije, el triángulo tiene ángulos. Estos ángulos son conocidos como ángulos internos. ¿Por qué son ángulos internos? Pues porque, como lo dice su nombre, pues son ángulos que están dentro del triángulo, ¿sí? Los ángulos se forman dentro de la figura geométrica. Y luego tenemos la más importante que vamos a trabajar hoy, que es la altura, ¿sí? Vamos a utilizar hoy la altura. Hoy vamos a trabajar con la altura, ¿sale? ¿Qué es la altura? La altura es la distancia que hay de un punto de la base de mi triángulo, de mi figura, hacia el vértice superior más alto. Es decir, la altura que hay de esta mi base hacia el vértice más alto, que sería este. Ahora, la altura siempre, siempre, niños, siempre se va a medir de manera vertical, como mi regla está aquí, de manera vertical, y siempre tiene que ser en forma recta. Es decir, yo nunca voy a poder sacar la altura de un triángulo midiéndola de lado. Siempre tiene que ser derechito, en forma recta. Cuando ustedes van al doctor y los pesa el doctor y los sube a la báscula, si se han subido a una báscula, y les dice, pónganse derechitos porque les voy a medir la altura. El doctor lo mide de manera vertical, con una regla así. O cuando el profe de física en la escuela los pesaba y les tomaba las medidas, acuérdense que también los pegaba contra la pared y les decía, pónganse derechitos porque les voy a medir la altura. Siempre tiene que ser derecho. Entonces, ¿cómo saco la altura yo de un triángulo? La saco, ya lo dije, de mi base hacia el vértice más alto de manera recta, así. Esta es la altura de mi triángulo. ¿Vale? La altura no es esta, así de lado, ni esta raya no me sirve, ni esta raya me sirve. Tiene que ser de manera recta. Y esta altura, combinada con la base y con los ángulos, me va a servir para que yo encuentre todo lo que está dentro de este triángulo que se llama superficie, o nosotros también lo conocemos con el nombre del área. ¿Sale? Ok. Bien, ya tengo las partes del triángulo. Ya sé que estas son la base, que estos son sus lados laterales, que estos son sus ángulos, que tiene tres vértices y que tiene un vértice superior y dos laterales, y la altura, que es la línea que mide o la distancia que mide de cualquier parte de la base o del centro de la base hacia el vértice más alto de manera vertical y recta. Muy bien. Okay. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Las actividades tratan sobre encontrar la altura o el número de alturas que tiene un triángulo. Por ejemplo, yo tengo este triángulo. Este triángulo, si yo lo pongo así, esta
Esta de aquí es mi base, ¿sí? Pero si yo mi triángulo lo volteo así, ya tengo otra base. Y si yo mi triángulo lo volteo así, ya tengo otra base. Entonces, como este triángulo, dependiendo de cómo lo acomode, tiene tres bases, entonces va a tener tres alturas. Les digo cómo. Si yo manejo mi triángulo con esta base, voy a buscar el vértice más alto. En este caso, mi vértice más alto, acuérdense que el vértice es donde se unen dos líneas, o el piquito, como le decimos nosotros. Mi vértice más alto, voy a poner así para que a ver si no se pierde ahí. Se pierde, ¿verdad? Entonces, así. Mi vértice más alto es esta esquina de aquí, ¿sale? Entonces mi altura la voy a obtener, pongo mi regla recto de mi vértice, de manera lo más derecho que yo pueda, hacia la base, por eso usen su reglita, y la trazo. Esa es mi altura 1, ¿sí? No importa que quede un pedazo más chiquito ya que uno más grande, eso no importa. Aquí lo importante es que quede la línea recta de la punta hacia la base. Ya tengo la altura 1. Ahora, pero ¿qué pasa si el profe se aloca y lo voltea así y les dice, a ver chavos, ahora encuéntrenme la altura de ahí? Está bien fácil, profe, miren, nada más ubico el vértice más alto dependiendo de mi base, que sería este, y con mi regla me voy de arriba hacia abajo de manera vertical, lo más recto posible, por eso utilizo mi regla, y ya me dio la altura número 2. No importa que quede más chico que acá, esa es la altura exacta. Y me falta una altura. ¿Cuál sería esa altura? Pues aquí el profe se alocó y volteó el triángulo y con una base diferente. Ahí está, esta es mi base diferente. Hago lo mismo, busco el vértice más alto. Ahí está. Y trazo mi línea recta de manera vertical, lo más derechito que pueda. Utilizo mi regla y encontré la tercera altura. Mi triángulo tiene tres alturas porque tiene tres vértices. Okay. Entonces, ya tengo la base y las alturas. Pero ¿para qué me sirve a mí esto? Hay un ejercicio de matemáticas que les van a hacer el jueves, si no mal recuerdo, donde les dice que ustedes tienen que trazar tres triángulos diferentes, pero utilizando las mismas características. No me acuerdo bien, pero las características dicen, les dan el número de unidades o de cuadritos de la base y el número de unidades de altura. Por ejemplo, a mí se me ocurre decir que yo quiero un triángulo que tenga de unidad, que tenga de base 8 unidades y de altura tenga 6 unidades. Unidades de altura. Entonces primero hago mis 8 unidades de base. Mi base es la línea de abajo. Cuento 8 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Esta es mi base. Ya tengo yo mi base. ¿Vale? 6 unidades de altura. Aquí puedo hacer yo varios triángulos diferentes con lo mismo. Nada más yo decido dónde quiero poner mi altura. Por ejemplo, yo decido que mi altura la voy a poner exactamente a la mitad. Cuento 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta es exactamente la mitad. Ah, de aquí, ahora sí yo cuento 6 unidades de altura. O 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es aquí. Trazo mi altura. Mira, nomás que no me deja manejar esta cosa. Trazo mi altura. Y ahora sí, ya nada más hago mis lados laterales para completar mi triángulo. Voy a completar con color naranja. Ya nomás uno. Este vértice superior con este vértice lateral y este vértice superior con este vértice lateral y ya tengo mi triángulo. Ahora lo puedo hacer diferente con las mismas medidas. Yo sigo siendo, mis 8 unidades de base siguen siendo las 8. Hago 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Hago mi base de 8. Igual, ¿sale? Ahí quedó. Ahora, 6 unidades de altura. Aquí le voy a cambiar. Aquí yo las puse exactamente a la mitad. Aquí se me ocurre que mi altura la voy a poner aquí. En este. De aquí para arriba 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hago mi vértice. Mi punto. Y ahora sí tengo mi triángulo. ¿Sale? Mis lados laterales. Este con este. Este con este. Y adivinen qué se me estaba olvidando. ¿Trazar la qué? La altura, miren, no la había trazado. Aunque sean triángulos diferentes,
Como las unidades de la base y de la altura son las mismas, la superficie o el área va a ser la misma. Es decir, el número de cuadritos que hay aquí adentro es el mismo número de cuadritos que hay aquí adentro. ¿Sí? Yo me pongo a contarlos y si los cuento, van a ser los mismos cuadritos aquí que acá. ¿Sale? Para eso se utiliza la base y la altura. Es importante por eso conocer la altura de los triángulos. Entonces, repasamos. ¿Cómo saco la altura de un triángulo? Bien fácil. Nada más ubico el vértice superior o la puntita superior o la esquina y la trazo en línea recta hacia abajo hasta llegar a mi base. ¿Sí? No importa dónde de la base sea. ¿Sí? Nada más que sí sea en línea recta. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ahora, ¿para qué me sirve a mí saber la base y la altura? Para saber la superficie, el número de cuadritos que hay adentro, ¿sale? Yo puedo contar los cuadritos uno por uno y ir uniendo pedacitos, o, si soy más abusadillo, puedo recortar mi triángulo, si tengo la posibilidad, si no ahorita lo vamos a hacer con algoritmo. Es que yo soy muy malo para recortar, ¿eh? No fui al kinder. Mi triángulo. Me podría poner a contar cuadrito por cuadrito y unir este pedazo con este con este, para hacer cuadritos completos. O, donde está exactamente mi altura, le corto la mitad. Y, si yo la tengo así, si se fijan, puedo hacer este movimiento. No, espérenme. Ay Dios, espérense, que ya me hice bolas. Ay Dios. Espérense. Es que se me pega. Ahí está, perdón, es que se me pega. Y miren, tengo un rectángulo. Y ahora sí es más fácil contar los cuadritos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 4, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya sé cuál es la superficie de este triángulo. Es 24. Superficie o área. Miren, para eso es importante trazar la altura. Si yo recorto este triángulo y lo acomodo así, aunque batalle como batallé ahorita, va a llegar a ser una figura, un paralelogramo, que me va a ayudar también a saber cuánto es el área. ¿Sale? Ya más adelante vamos a trabajar el algoritmo de esta operación que acabo de hacer, pero para eso se hace. Entonces, estas son las características del triángulo, ya lo saben, aquí está otra vez. Triángulo, tienen 3 alturas, nada más es importante ubicar la base, alinearla con mi vértice superior. Ahí está, como que tuvo 3. O también, y las otras partes del triángulo que serían, aquí está, la base, la altura, los lados o las caras laterales, los lados laterales, los ángulos internos y la superficie que es lo de adentro, el área que conocemos, ¿vale? Ese sería lo que vamos a trabajar esta semana. Entonces, cualquier duda, chavos, ya saben, al WhatsApp, y ya les deseamos pues feliz Navidad, feliz año nuevo y que pasen unas bonitas vacaciones.